En una autopista muy transitada, que bordea las afueras de una gran ciudad, los vehículos circulaban de manera incesante sin prestar atención a lo que ocurría a su alrededor. El rugido de los motores y las bocinas se fundía en un estruendo ensordecedor, familiar para todos los conductores. Sin embargo, cierto día ocurrió algo que rompió con la rutina. En pleno centro de la calzada se hallaba un diminuto halcón. Sus plumas de un tono arena se iluminaban con los faros de los coches, mientras él aleteaba con insistencia y picoteaba las llantas de los vehículos que pasaban. A primera vista, parecía un comportamiento totalmente absurdo. Por lo general, las aves salvajes evitan a toda costa el bullicio humano. La oficial Sofía, de patrulla en esa autopista, recibió un aviso acerca de un incidente extraño, en medio de la vía. Al llegar, observó a varios conductores frenando con desesperación para esquivar al halcón. Algunos tocaban la bocina con la intención de espantarlo, pero el ave no retrocedía. Sofía detuvo su coche, colocó conos de señalización para desviar el tráfico y se aproximó con cautela al intrépido pajarillo. Al acercarse, notó un destello metálico en la pata del halcón. Prestando más atención, descubrió que se trataba de un colgante parecido a esos marcadores de senderismo que usan los excursionistas. Inquieta, se preguntó cómo podía haber llegado aquel objeto a la pata de un ave silvestre. Cuando extendió la mano, el halcón saltó inesperadamente sobre su guante y la miró directamente a los ojos, como si suplicara ayuda. Un conductor llamado Daniel se había detenido cerca. Al ver la situación de Sofía, se ofreció para desviar más vehículos y bloquear temporalmente un tramo de la autopista. Mientras Daniel instalaba barreras, Sofía examinó con detenimiento el pequeño colgante. Llevaba iniciales y un grabado apenas legible. Seguramente pertenecía a alguien desaparecido en los alrededores. Sofía recordó a un excursionista llamado Jonathan, a quien los rescatistas llevaban varios días buscando. Todo apuntaba a que este halcón llevaba consigo las pertenencias de ese hombre. Al poco tiempo llegó el Dr. Mitchell, especialista en el comportamiento de aves rapaces. Tras examinar al halcón, comprobó que no estaba enfermo ni herido. El colgante, sin embargo, reforzaba la idea de que el ave hubiera acudido allí deliberadamente para llamar la atención de la gente. Dado que dicho accesorio solía servir de señal de ruta o de advertencia ante un peligro, parecía claro que algo grave ocurría. Aceptando la extrañeza de la situación, Sofía, Daniel y el Dr. Mitchell se adentraron en el bosque cercano, donde se sospechaba que Jonathan se había perdido. El halcón volaba por delante, guiándolos hacia la espesura. El estruendo del tráfico se desvaneció enseguida, sustituido por el susurro de las hojas. El ave se detenía de vez en cuando para comprobar que los humanos la seguían el ritmo. A lo largo del sendero, hallaron indicios de actividad reciente, ramas rotas, huellas desiguales de botas en la tierra húmeda. Todo indicaba que Jonathan había pasado por allí hace poco. Después de un par de horas, encontraron un campamento abandonado. Había una fogata apagada, una tienda de campaña volcada de lado y varias latas de comida vacías. Dentro de la tienda, Sofía descubrió un diario, mojado y con algunas páginas inservibles, pero todavía legible en ciertas partes. Una de las páginas describía una lesión en la pierna y mencionaba a un halcón que se negaba a abandonar al excursionista. La última anotación contaba cómo Jonathan había atado su marcador de ruta a la pata de la ave, aferrándose a la esperanza de que alguien lo notara. Consciente de lo crítico que era el tiempo, los tres se apresuraron. El bosque se volvía cada vez más difícil de recorrer, las raíces de los árboles emergían del suelo, y los troncos caídos y la densa maleza obstaculizaban el avance. De cuando en cuando, el halcón lanzaba graznidos, como si señalara el camino. La tarde fue dando paso a la penumbra, haciendo el trayecto aún más arriesgado. Tan solo las linternas iluminaban la angosta vereda. Finalmente, el ave cambió de rumbo con un movimiento brusco, posándose en una rama cerca de una estrecha grieta, casi oculta por enredaderas. Al iluminarla con las linternas, descubrieron la entrada a una cueva poco profunda. Dentro se encontraba Jonathan, pálido, exhausto, pero con vida. Al oír los pasos, apenas alzó la cabeza. Sus primeras palabras fueron de gratitud hacia el halcón. El Dr. Mitchell evaluó el estado del hombre, estaba muy fatigado, deshidratado y con una lesión que requería atención inmediata. Sofía comunicó las coordenadas por radio, mientras Daniel ayudaba a inmovilizar la pierna para evitar más daños. El halcón, posado sobre una roca, contemplaba en silencio cómo preparaban a Jonathan para evacuarlo.
En menos de una hora llegó un equipo de rescate con una camilla. Sacaron a Jonathan con cuidado hasta la ambulancia, donde el personal médico le proporcionó los primeros auxilios. Durante todo ese tiempo, el halcón permaneció cerca, pero tan pronto subieron a Jonathan a la ambulancia, el ave se elevó en el aire y se esfumó en la penumbra de la noche. Solo entonces Sofía asimiló plenamente lo ocurrido. Sin la intervención del halcón bloqueando el tráfico, quizá nunca habrían dado con Jonathan a tiempo. Al día siguiente, ya en el hospital, Jonathan relató los detalles. Tras lastimarse la pierna, no podía moverse por sí mismo, pero el halcón seguía a su lado, como si aguardara una manera de que él pidiera ayuda al mundo exterior. Fue cuando se le ocurrió atar el pequeño marcador al ave, con la esperanza de que ésta pudiera encontrar gente. Increíblemente, el plan funcionó. Cuando la historia apareció en la prensa local, surgieron debates acerca de la naturaleza del suceso. Algunos aseguraban que el halcón había aceptado a Jonathan como miembro de su grupo. Otros conjeturaban que el ave se sentía atraída por el calor del campamento o por la posibilidad de obtener comida. Sin embargo, la mayoría coincidía en la importancia decisiva de la intervención del halcón. Sin su participación, Jonathan podría haber perecido. Sofía conservó una pequeña pluma que se le cayó al halcón durante el rescate. Le recordaba que los milagros ocurren en nuestro mundo. El Dr. Michey publicó un informe sobre este increíble episodio, enfatizando que, a veces, el comportamiento de las aves va más allá de lo que solemos atribuirles. Daniel, por su parte, contaba a sus amigos cómo aquel día salió de casa dispuesto a ir a trabajar y terminó siendo parte de una operación de rescate que salvó una vida. Cuando la pierna de Jonathan se recuperó, prometió volver a recorrer aquel mismo sendero, esta vez mejor preparado, con la esperanza de ver al halcón de nuevo. No comprendía por qué el ave había elegido ayudarlo, pero daba gracias al destino por ponerla en su camino. Días después, surgieron rumores de que el halcón todavía sobrevolaba a veces la zona donde fue hallado el excursionista, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquel héroe alado perduró. Los vecinos y los senderistas se mostraban más precavidos en sus viajes, conscientes ahora de que podía suceder un milagro en medio de la rutina. Y el halcón se convirtió en un símbolo de la facultad que tiene la naturaleza para responder al sufrimiento humano. Quienes hablaban de la historia insistían en la idea de que los verdaderos héroes pueden surgir de los lugares más imprevisibles, y el auxilio puede llegar con las alas de la empatía y la compasión. Así, el pequeño halcón, que se plantó frente a los coches a toda velocidad, unió los destinos de personas que no se conocían entre sí. Gracias a su tenacidad, Jonathan recuperó la vida, y los demás implicados cambiaron su visión del mundo. Aunque nadie volvió a ver el ave tan de cerca, el recuerdo de aquel encuentro persistió como prueba de que los milagros son posibles mientras haya quien esté dispuesto a reconocerlos. Para muchos, esta historia se convirtió en un símbolo de esperanza. Quedó demostrado que incluso en una autopista abarrotada, donde la gente solo mira hacia adelante, puede acontecer algo verdaderamente maravilloso. Se unieron la reacción humana y los instintos del halcón. Discutir si el ave buscó ayuda de forma consciente llevó a un tema más amplio sobre los límites de la comprensión entre especies. Hasta los escépticos admitieron que el comportamiento del halcón superó la simple curiosidad. Una vez recuperado, Jonathan contaba cómo aquel halcón le había ayudado a no perder los ánimos. A veces revoloteaba cerca, y en una ocasión espantó a un depredador. Para él, el ave no era un simple animal del entorno, sino un verdadero amigo. Así, la gente entendió que en la naturaleza existe mucho más bien de lo que solemos imaginar. Los habitantes de la zona relataban que el halcón todavía aparecía de vez en cuando al amanecer sobre el claro del bosque, como si quisiera cerciorarse de que todo estuviera en orden. Y de esta forma, la leyenda de aquel valiente pájaro no solo sobrevivió, sino que inspiró a quienes escuchaban su extraordinaria misión. Para siempre.